Compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación, a todos los que nos siguen desde las diferentes plataformas digitales y a quienes el día de hoy nos acompañan, buenas tardes. Acudo a esta soberanía para someter a consideración la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 61, fracción 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, de conformidad con lo siguiente. El artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, que es el municipio libre, las facultades que la Constitución de la República y el presente ordenamiento otorgan al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva. Asimismo, el artículo 113 ordena que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento con la competencia que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que de ella emanan. En esta jerarquía de preceptos constitucionales, en la sección segunda del artículo 61, fracción 36 de nuestra Constitución local, establece como facultad exclusiva de la legislatura del Estado autorizar actos jurídicos que impliquen la transmisión del dominio de los bienes inmuebles, propiedad del Estado y de los municipios, establecer los casos en que se requiere el acuerdo de las 2/3 partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que trasciendan al periodo del ayuntamiento. En concordancia con el precepto anunciado en el párrafo anterior, el artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México señala que la solicitud de autorización para realizar cualquiera de los actos señalados en el artículo que precede y los demás que señale la ley, deberá enviarse por conducto del Ejecutivo, a la que se agregará íntegramente los documentos, justificaciones necesarias, en su caso, el dictamen técnico correspondiente que les haya remitido el ayuntamiento en su petición. Además, acompañará el dictamen de la procedencia que emita a través de la dependencia competente en el ramo que se trate y que recaerá exclusivamente en la petición municipal sin prejuzgar sobre la autorización. El 28 de octubre del 2021 se presentó iniciativa del Ejecutivo Estatal con proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, a desincorporar y enajenar un inmueble de propiedad municipal ubicado en la calle Esteban Plata, número 227, Colonia Morelos, Toluca, Estado de México, con una superficie de 160 metros cuadrados, iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de San José del Rincón, Estado de México, a desincorporar 2 inmuebles de propiedad municipal para que sean enajenados mediante subasta pública y la iniciativa de proyecto de decreto por el que se autoriza al Instituto de Seguridad Social del Estado de México municipios a desincorporar y enajenar 22 inmuebles de su propiedad. De igual forma, el 4 de noviembre de 2021 se presentó iniciativa del Ejecutivo Estatal con proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, a otorgar el comodato por un término de 99 años un inmueble de propiedad municipal a favor de la Arquidiócesis de Toluca, y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de San Felipe del Progreso del Estado de México a desincorporar y transmitir el dominio de un inmueble de propiedad municipal. El pasado 9 de noviembre se presentó la iniciativa del Ejecutivo Estatal con proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Nicolás Romero, Estado de México, a desincorporar diversos inmuebles de propiedad municipal para que sean enajenados mediante subasta pública y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de San Felipe del Progreso del Estado de México a desincorporar y transmitir el dominio de un inmueble de propiedad municipal. Recibidas, presentadas y publicadas las iniciativas en el comento al Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, analizó las iniciativas que envió el Ejecutivo del Estado para que en términos del artículo 61, fracción 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, autorice esta soberanía la desincorporación de los bienes inmuebles de los municipios y de los organismos públicos descentralizados. Sin embargo,
este grupo parlamentario cree necesario solicitar más información a los presidentes municipales y a los servidores públicos de los organismos públicos descentralizados para analizar con mayor profundidad las causas por las cuales los municipios y organismos públicos descentralizados cuentan con adeudos y falta de fondos, aunado a que no existe claridad sobre el destino de los recursos que se obtendrán de la enajenación de los inmuebles mediante subasta pública. En este grupo parlamentario respetamos el derecho constitucional que tienen los municipios y los organismos públicos descentralizados para poder desincorporar los bienes inmuebles e inmuebles que conforman su patrimonio. Sin embargo, para que esta soberanía no sea solo una oficialía de partes, apoyamos que el producto de la enajenación se destine para el pago de laudos que conforme a derecho ganaron los trabajadores, pero estamos en contra de que los municipios sigan acumulando pasivo laboral por el despido injustificado de los trabajadores y el mal manejo de los juicios laborales. Estamos de acuerdo que el INSEMIM destine los recursos que obtengan como producto de la subasta pública de los 22 inmuebles, siempre y cuando los utilice de forma transparente para fondear el pago de pensiones y para invertirlos en servicios de salud. Con pleno respeto a su autonomía, solicitamos a los ayuntamientos y a los organismos auxiliares que realicen una buena planeación en su proyecto de presupuesto de egresos y consideren partidas específicas para solventar estas deudas que realicen un buen ejercicio de sus finanzas. En reunión de trabajo de la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal de fecha 11 de noviembre del presente año, se expusieron las 5 iniciativas con proyecto de decreto, encontrando que los municipios no anexaron los documentos que soportará la solicitud. En tal virtud, la diputada Juanita Bonilla, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, solicitó la presencia de los servidores públicos de los ayuntamientos y del organismo público descentralizado INSEMIM para que en la próxima reunión resolvieran las dudas de los legisladores, miembros y asociados de la Comisión de Patrimonio Estatal. El 18 de noviembre del presente año se llevó a cabo una reunión de trabajo y en su caso dictaminarán la Comisión de Patrimonio Estatal, en la cual no asistieron los servidores públicos. Por estas razones, creemos necesario que se legisle en esta materia. Finalmente, el martes 23 de noviembre y con la anuencia de la mayoría de los miembros de la 61ª legislatura y pese a los argumentos fundados que se les presentaron, los legisladores votaron para aprobar 3 dictámenes que autorizaron desincorporar el patrimonio municipal para saldar deudas de la administración. Durante el debate, diversos diputados que votaron a favor de los dictámenes razonaron que muchas administraciones municipales no eran responsables de esas deudas y se tenía que hacer algo al respecto, cuestión que entendemos pero no compartimos, por lo que el día de hoy buscamos atender dicha problemática mediante una reforma que cree los mecanismos necesarios para evitar que se lastime el patrimonio ciudadano, para dar respuesta a las malas decisiones de las y los gobernantes. Una de las respuestas que hemos escuchado en los últimos días es que los bienes se hicieron para remediar los males, pero ¿qué pasa cuando los males fueron creados por los mismos responsables de cuidar el patrimonio ciudadano? Las autoridades y funcionarios municipales, estatales o federales no son dueños de los bienes de la nación, solo son los administradores de estos, pero parece que esto se les ha olvidado. Actitudes irresponsables de los funcionarios solo muestran un desapego por la gente que prometieron representar. Tengamos presente que un gobierno que gasta más de lo que tiene restringe la capacidad de gasto de futuros gobiernos. La deuda per se no es mala, es como todo en la vida, puede ser adecuada o perjudicial, dependiendo de ciertos factores, como la razón por la cual se contrata, la calidad del préstamo, las opciones de pago y su flexibilidad para que se use, así como el perfil del encargado de la toma de decisiones. El concepto de deuda pública, su uso surgió para atender las necesidades de la población de la administración cuando los ingresos no eran suficientes para resolver las necesidades sociales, en el enfoque clásico que consistía en cubrir el gasto exclusivamente con los ingresos recibidos de los contribuyentes y de las participaciones que recibían las administraciones por parte de la Federación, pero la población fue creciendo y con ella sus demandas y necesidades. En este sentido, se legisló para hacer uso de nuevas formas para que las autoridades pudieran hacerse de recursos y con ello dar cumplimiento con las exigencias de la sociedad gobernada. El instrumento conocido como deuda pública contribuye a la ejecución de las obras y servicios encomendados al gobierno, complementando su recurso
para sus recursos ordinarios, se busca hacer líquida la confianza estatal con alguna garantía de pago. Esto permite a los tomadores de decisiones acceder a una promesa de pago futura. Si bien se incluyó la figura, la misma se fue desvirtuando porque en los últimos años se observó un deterioro sistemático en las finanzas públicas de algunas entidades federativas, así como en algunos municipios como resultado del creciente endeudamiento en el que han incurrido los gobiernos subnacionales en el aumento del nivel de la deuda pública, compromete la estabilidad de sus finanzas públicas en el futuro. Pese a la existencia de esta norma, muchas entidades no han seguido los parámetros y restricciones en materia de contratación de instrumentos financieros, cuestión que resulta dañina sobre todo para la sociedad, como lo vimos reflejado en la dictaminación para la desincorporación de los inmuebles. En este sentido, proponemos que se realicen ajustes a la norma estatal para que la adquisición de deuda cuente con una serie de candados, no para dañar el municipio, sino para proteger a los ciudadanos de acciones que no los coloquen al centro de la toma de decisiones. Los bienes son de la gente y es cierto que deben ser usados para atender las necesidades de los gobernados, pero no podemos permitir que se sigan mermando el patrimonio para responder irresponsabilidades de los malos gobernantes. La reforma propone que en el texto constitucional del artículo 61, fracción 36ª, que se requiera el acuerdo por unanimidad de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que trasciendan al periodo del ayuntamiento, siempre y cuando la afectación no sea para el pago de deudas. De igual forma, esta iniciativa pretende reformar el artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para que la solicitud de autorización de cualquiera de los actos contemplados en el artículo 35 de la misma ley, se incorpore como requisito el dictamen técnico que envíe el ayuntamiento al Ejecutivo, que deberá contar con la información necesaria que indique de forma clara y precisa el destino que tendrán los recursos obtenidos por la enajenación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración y discusión en su caso a la aprobación de esa honorable soberanía la iniciativa que reforma el artículo 61, fracción 36ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Es cuanto. Muchas gracias.